sin ánimo de lucro. El comienzo. Antes de nada me presentaré. Me llamo José Pedro Santamaría y soy profesor de filosofía en secundaria y bachillerato. Seguro que algunos de los que me estáis escuchando sabéis de qué hablo. Quiero hablarles del superhombre. El hombre no es más que algo que debe ser superado. ¿Qué has hecho para sobreponerte al hombre? Todavía me acuerdo de la reacción de mis padres cuando les dije que quería estudiar nada más y nada menos que filosofía. No tenían muy claro qué era la filosofía y tampoco para qué servía. Intuían de alguna manera que la filosofía no me iba a mantener y que no iba a darme una gran carrera, pero aún así me apoyaron. Me siento un auténtico privilegiado por realizar el trabajo que hago, y es que me encanta invitar a mis alumnos a que se cuestionen el mundo en que viven. Y creo que no solo es bello ayudar a los demás a atreverse a pensar por sí mismos, sino también necesario. Puede que me confunda, pero la complejidad del mundo en el que vivimos exige inteligencia, sensibilidad y dosis gigantescas de humanidad. Pero reconozcámoslo, el futuro de las humanidades es muy incierto, y es que vivimos en una sociedad que cada vez más considera que son materias inútiles. La música, la historia, la literatura, la filosofía, el arte, el latín, el griego y un largo etcétera son vistos con desconfianza por parte de una forma de ver el porvenir o el progreso humano obsesionada con el desarrollo económico y la necesidad de generar individuos competentes, competitivos, con capacidad de análisis y trabajo en grupo y una gran capacidad de adaptación. Pero, por favor, con una limitada capacidad de reflexión. Y es aquí cuando comienza Sin ánimo de lucro. La idea de este podcast surgió después de leer un libro de la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, que precisamente tiene por título Sin fines de lucro, bastante parecido al título de este podcast. El libro, que es todo un manifiesto en defensa de las humanidades y en concreto de la filosofía, incide en la idea de que una sociedad que excluye las materias humanísticas puede generar desarrollo económico, pero no más justicia, más libertad o más capacidad para comprender a los demás. Y es que el desarrollo de una convivencia democrática a nivel global comienza por poner en el centro precisamente la comprensión de lo humano. Pero la realidad se empeña en desilusionarnos a los que nos dedicamos a esto, y es que, como decía Antonio Machado, solo el necio confunde valor y precio. Por ello, este podcast surge sin ánimo de lucro, militando decididamente a favor de la reflexión, el pensamiento, la sensibilidad y la comprensión. Y por ello no es más que un pequeño espacio de resistencia donde modestamente hablemos de filosofía, literatura y en general de humanidades. Primero, con el deseo de disfrutar de todas estas cosas que nos apasionan, pero también como una forma de activismo en la red por la humanización del mundo en el que vivimos. Sin ánimo de lucro quiere ser un espacio abierto para todos los que lo escuchan. Así que vuestras sugerencias para darle contenido no son solo bienvenidas, sino indispensables para que este podcast funcione. Sentiros completamente partícipes, en serio, en este proyecto, ya sea para comentar un libro, un poema, un congreso, un pensamiento, una reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido lo podéis hacer de varias maneras y por varios canales. En primer lugar, a través del email del podcast, que es podcastsinanimodelucro@gmail.com, a través de la cuenta de Twitter, @podcastsinlucro, o a través de la página de Facebook, @podcastsinlucro. Y también a través de los comentarios en iVoox, que es donde va a estar alojado el podcast. En un principio, Sin ánimo de lucro se emitirá cada 2 o 3 semanas en las principales plataformas de podcast como son iVoox, iTunes, Google Podcast o Spotify.
Así que espero contar con vosotros. Y para empezar, os propongo una colaboración muy fácil. Enviadme un mensaje de audio a través de la cuenta de Twitter o Facebook o al correo del podcast en el que contéis cómo reaccionaron vuestros padres, tíos, primos, abuelos, amigos cuando dijisteis que queríais estudiar filosofía, latín, griego, historia, filología hebrea o cualquiera de estas disciplinas de letras. Si no son muchas, o espero que haya alguna, las emitiré con vuestro nombre y con vuestra dirección o cuenta de Twitter. Así que espero contar con vosotros. Y no lo olvidéis, como decía el escritor George Orwell, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.